Welcome back. Larry Johnson joins us today. Bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña Larry Johnson, exanalista de la CIA y también antiguo empleado de la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado de Estados Unidos. También les pediría a nuestros espectadores que consulten su trabajo en Sonar 21. He dejado un enlace en la descripción. Así que sí, siempre es un placer volver a tenerte aquí, Larry. Gracias. Yes, always great to have you back, Larry. Thank you. Gracias, Glenn. Siempre haga la invitación, amigo mío. So I see now that Trump argues. Veo ahora que Trump sostiene que no solo el estrecho de Hormuz está completamente abierto, sino que además está bajo control de Estados Unidos. No lo tengo claro. Supongo que hoy en día todo el mundo intenta darle su propio enfoque a las cosas, pero esto empieza a ser un poco exagerado. Pero por otro lado, vemos al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sosteniendo que el propio estrecho de Hormuz será irrelevante dentro de 2 años, porque todo el petróleo se desviará a través de oleoductos. Supongo que la pregunta es, ¿hasta qué punto es viable esto? ¿Y qué factores no está teniendo en cuenta? Y ampliando un poco más la cuestión, ¿qué sentido tiene esta declaración? ¿Se pretende dar a entender que el estrecho de Hormuz ya no es importante? ¿Eso facilitaría que Estados Unidos se retirara? ¿O cómo deberíamos interpretarlo? Bueno, una cosa sería que simplemente estuviéramos observando la desconexión de Donald Trump con la realidad. Ya saben, en los últimos meses han surgido algunos memes graciosos a raíz de esto. ¿Recuerdan aquel en el que está tumbado en el diván de un psiquiatra y el psiquiatra está sentado hablando con él? En ese momento, Trump afirmaba que estaba hablando con los iraníes. Y el psiquiatra le dice, «Señor presidente, esos iraníes con los que está hablando están aquí ahora mismo en Laos con nosotros», dando a entender que están hablando de lugares míticos, fantásticos, que no existen. Ahora dice, «Oh, el estrecho de Hormuz está totalmente abierto, strength». Bueno, si está abierto y ustedes lo controlan, ¿por qué hay una batalla con Irán? Quiero decir, no debería haberla. ¿Por qué están bloqueando a Irán? ¿Es por algún otro motivo? Porque en principio, al comienzo dijeron que bloqueaban a Irán porque estaban cerrando el estrecho de Hormuz. Ahora, como decía, una cosa sería que solo Donald Trump estuviera con estos delirios sin sentido. Pero entonces interviene Scott Bessent. Siendo secretario del Tesoro, uno pensaría que estaría plenamente informado sobre los, llamémoslos así, parámetros económicos que rigen el Golfo Pérsico. Sí, entre el 20 y el 25% del suministro mundial de petróleo sale del Golfo Pérsico. Importante. Pero eso no es todo. Tienes gas natural licuado, urea, azufre y helio, todos ellos materias primas esenciales para los procesos industriales de todo el mundo. Ninguno de ellos puede transportarse por gasoducto. Es imposible. Así que es como si Bessent dijera, sí, solo 1/5 parte de lo que estamos, mientras enviemos el petróleo, no nos importa todo lo demás. Y la gente dice, bueno, ¿por qué nos importa el helio, por ejemplo? El helio es... Estoy actualizando a Ambrose Bierce, un veterano de la guerra civil del siglo XIX en Estados Unidos, periodista conocido por su visión muy mordaz y en cierto modo misantrópica de la humanidad. Y dijo que la guerra era la manera que tenía Dios de enseñar geografía a los estadounidenses. Bueno, a raíz de esta guerra yo he aprendido sobre el gas, el GNL, la urea, el azufre, el helio, el petróleo, el crudo dulce y el crudo agrio. Y con el helio no me había dado cuenta de que es esencial no solo para fabricar chips informáticos, sino también para sellar los discos duros de los ordenadores. Y como consecuencia de esto, Qatar, que producía alrededor del 40%, otros dicen el 30%, pero creo que la cifra más exacta era el 40% del suministro mundial de helio, queda aislado. De repente, quienes fabrican chips informáticos, discos duros y equipos de resonancia magnética tienen que pagar más,
Y los precios de todo eso empiezan a subir de forma drástica. They've got to pay more, and the prices of all that starts going up dramatically. So again, it gets back with Besant, only he's Así que de nuevo volvemos a Besant, solo que él está centrado en el petróleo e ignora también la urea y el azufre, que son fundamentales para los fertilizantes, entre otras cosas. Y el azufre desempeña un papel muy importante en otros procesos industriales. Es como, ¿en qué están pensando ustedes? Creo que realmente creen que pueden bloquear a Irán durante 1 o 2 años más y que entonces Irán se rendirá. Pues les diré una cosa, la economía occidental no sobrevivirá tanto tiempo. Lo que están viendo ahora mismo es que estamos en plena recesión mundial. Lo que pasa es que las cifras que se publican a veces tardan un par de meses, llevan un retraso de 2 o 3 meses. Para cuando tengamos esas cifras, estaremos al borde de una depresión, no solo de una recesión. we're going to be on the cusp of a depression, not just a recession. Yeah, I read a report that Washington might switch He leído un from, informe según el cual Washington podría pasar de las acciones militares a la presión económica. economic pressures Pero como on usted the señala, United las States. presiones económicas también están aumentando sobre Estados Unidos y sus aliados, de hecho, sobre toda la economía mundial. Así que no estoy seguro de que haya tiempo tampoco para este tipo de presión económica prolongada. Además, esa presión adicional también implica el uso de fuerzas militares, por ejemplo, mediante este bloqueo. Así que será difícil llevar adelante ese plan. Pero eso nos devuelve a lo que estaba pensando. Ya no quedan muchas buenas opciones para Estados Unidos en este caso. No hay una opción militar convincente, y el camino hacia la paz ahora debe pasar, en cierta medida, por el memorando de entendimiento. Pero esto, creo, es demasiado doloroso también para Trump. Quiero decir, él fue quien estuvo criticando a Obama durante años por el Hotsepoa, que ahora parece un acuerdo de ensueño, y especialmente porque Obama desbloqueara algunos activos de Irán. Bueno, si Trump va a apostar aquí por la paz, tendrá que poner fin a las sanciones. Se trata de unos $300 mil millones para la reconstrucción de Irán. Tiene que acabar con todas las guerras contra los aliados de Irán. Así que no hay opción militar, y la paz también parece demasiado difícil de aceptar para Trump, especialmente antes de las elecciones. Entonces, ¿hay una tercera opción? ¿Que Estados Unidos simplemente se marche? Porque cuando oí a Scott Bessent decir, ya sabe, ¿a quién le importa el estrecho de Hormuz? Esto es lo que esperaría oír si alguien se estuviera preparando para marcharse de nuevo. Podría haber otras razones. Pero ¿cree que existe la posibilidad de que Trump haga simplemente lo que hizo con Yemen? Es decir, declarar la victoria sobre Irán e irse a casa sin un acuerdo real. Yeah, no, absolutely. I do think that is at least Sí, no, absolutamente. Creo que esa es al menos una de las opciones sobre la mesa, que simplemente declare la victoria y se marche. Ahora bien, recibió cierto respaldo en ese sentido de James Carafano, un alto cargo de la Heritage Foundation, uno de los principales centros de estudios de Washington, o supuestos centros de estudios. Escribió un artículo elogiando a Trump por su victoria sobre Irán. Así que bueno, has ganado. Enhorabuena. Y entonces Trump puede declarar victoria y marcharse. El problema es que Estados Unidos tendrá que levantar el bloqueo que ahora ha impuesto a Irán. No creo que Estados Unidos tenga suficientes barcos para imponer un cierre total, al 100%, pero sí tiene los suficientes como para interferir en la salida de parte del petróleo iraní del Golfo. Y aquí, irónicamente, Estados Unidos, al bloquear el flujo de petróleo iraní desde el Golfo, está agravando una escasez mundial de petróleo. En particular, de este petróleo con alto contenido de azufre, llamado crudo agrio, que sale del Golfo Pérsico y de Irán. La razón por la que esto es tan importante es que cuando se construye una refinería de petróleo, hay que tomar una decisión desde el principio. ¿Vamos a usar esta refinería para crudo agrio o crudo dulce? Porque dependiendo de tu respuesta, así es como construyes realmente esa refinería. Y las principales refinerías ahora mismo están en 4 zonas del mundo:
en la costa del Golfo de Estados Unidos, el Golfo de México, el Golfo de América, en India, en China y también en Japón y Corea del Sur. Ahora bien, lo que hace que Japón y Corea del Sur sean tan importantes es que obtienen el 90% de su petróleo del Golfo Pérsico. Para India y China es aproximadamente el 50%. China puede compensar fácilmente ese 50% con petróleo de Rusia, e India también, aunque en menor medida. Pero no están en una fase crítica. To a lesser extent, but it's still not in a critical phase. But that said, the fact that you've got this cutoff of Pero dicho esto, el hecho de que se haya cortado ese suministro no significa que Rusia u otro país pudieran simplemente aumentar la producción y sustituirlo. Eso no ocurrió. Así que tenemos escasez de diésel y combustible de aviación que se obtienen de los destilados medios de ese crudo agrio, una escasez mundial de diésel y combustible de aviación. Y con cada semana que pasa, esa escasez se vuelve más aguda. Estados Unidos, hasta ahora, ha intentado mitigar parte de ese impacto recurriendo a su reserva estratégica de petróleo, al igual que otros países, especialmente Japón. Pero esas reservas se están agotando en todo el mundo. But those reserves are running out around the globe, and in fact, the United States is approaching a very critical. Y de hecho, Estados Unidos se está acercando a un nivel muy crítico en el que si intenta extraer más petróleo, podría provocar el colapso de las cavernas de sal que se han utilizado para almacenarlo. Porque para sacar el petróleo se bombea agua a esas cavernas de sal. Y ya sabe, cuando se mezcla agua con sal, la sal se disuelve. Así que hay complejidades reales aquí. Y además, incluso si mañana el estrecho de Hormuz estuviera completamente abierto y cualquier barco pudiera entrar y salir con total facilidad, a su conveniencia, los daños causados a las terminales petroleras, las terminales de gas natural licuado, las instalaciones de procesamiento y las plantas petroquímicas son tan importantes que el personal que normalmente estaría allí para reparar o mantener estos equipos son contratistas estadounidenses. Todos esos contratistas han abandonado la zona porque era demasiado peligroso. Joder. Y los almacenes donde tenían el equipo de reparación y las piezas de repuesto almacenadas han sido destruidos. Así que aunque vuelvas a entrar y digas, vale, empecemos a reparar, lo que digo es que estamos hablando de meses, y posiblemente de un año o más, antes de que se restablezca algo parecido a un flujo normal. Eso significa que toda esta presión económica negativa derivada de la escasez de combustible de aviación, gas natural licuado, urea, azufre y helio, va a persistir y seguirá teniendo un efecto negativo y depresivo sobre la economía mundial, no solo sobre un país. Sin embargo, pienso que si Estados Unidos decide ahora simplemente retirarse, es decir, aceptar que dejará el estrecho de Hormuz en manos de los iraníes, sería malo. Pero de nuevo, no sería tan malo si los iraníes permiten que siga abierto. Es decir, que el comercio internacional pueda continuar y que puedan salir el petróleo y otros recursos. Sin embargo, si Trump decide que quiere retirarse de esto, pero mantener parte del bloqueo para presionar a Irán, parece poco probable que la situación cambie en absoluto. Porque cualquier bloqueo es un acto de guerra, lo que haría necesaria una represalia iraní. Así que de nuevo, continuarías más o menos con lo que ves ahora, pero con menor intensidad. Por tanto, si Estados Unidos va a retirarse, también necesita que los iraníes abran el estrecho de Hormuz. Pero los iraníes han dejado claro que Estados Unidos debe comportarse bien antes de que abran el estrecho de Hormuz. ¿Es eso lo mismo que aplicar el memorando de entendimiento? ¿O cómo interpreta usted eso de comportarse bien? Sí, no. En realidad es una prórroga del memorando de entendimiento, o llamémoslo una actualización del memorando. He visto que se ha publicado, aunque no puedo verificarlo del todo. Pero tengo entendido que en los primeros días del cierre del estrecho de Hormuz, China llegó entre bastidores a un acuerdo con Estados Unidos para no salir a intentar comprar petróleo en el mercado global, con el fin de reducir la presión sobre los precios.
porque si China hubiera hecho eso, habría disparado aún más la presión. Pero después de que Estados Unidos se retirara del memorando, China dijo, pues que les den. Y China ha salido a comprar petróleo, lo que está generando presión para que suba el precio. Así que Estados Unidos se enfrenta a ese desafío. The United States faces that challenge. It is, from the Iranian standpoint, Desde el punto de vista iraní, han vuelto y han dicho, miren, si Estados Unidos quiere hacer esto otra vez, tendrá que cumplir las siguientes condiciones. Dejar de amenazarnos, retirarse, lograr que Israel detenga la guerra en Líbano, Palestina, Irak y Yemen. Esas guerras tienen que parar. Parte de eso es decirle a Arabia Saudí que pare. Levanten el bloqueo, levanten las sanciones y devuelvan de inmediato los fondos congelados. Entonces, el estrecho de Hormuz estará totalmente abierto al comercio. Pero de nuevo, bajo las condiciones que Irán ha estipulado en sus protocolos de la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, es decir, que los barcos deben rellenar una especie de solicitud para poder atravesar el estrecho. ships must fill out sort of an application in order to pass through the strait. Now, there are reports today, I saw both Wall Street. Ahora bien, hoy hay informaciones, creo que tanto Reuters como The Wall Street Journal, que aseguran que las conversaciones vuelven a intensificarse, con Islamabad actuando como mediador. Lo he visto y esperen un momento, puedo decirles que sí, hemos recibido algunas actualizaciones que indican que puede haber algo de verdad en ello. Pero la postura de Irán se ha endurecido considerablemente. Así que esto podría ser otro intento de Trump de su habitual manipulación del mercado. Oh, la paz está al alcance. La bolsa sube, el precio del petróleo baja, y de repente, cuando menos te lo esperas, estamos llevando a cabo ataques aéreos. Así que creo que nos esperan varias fases más de altibajos, de idas y venidas. Oh, tenemos un acuerdo. No, no tenemos un acuerdo. Oh, we have a deal. No, we don't have a deal. I think there was a statement out of Iran last night. Creo que anoche hubo una declaración desde Irán de uno de los altos cargos. Creo que era el asesor de Ghalibaf, el presidente del Parlamento, quien dijo, no podemos negociar con Trump. Es una pérdida de tiempo. Simplemente tenemos que esperar a que sea sustituido como presidente. Y eso, ya sea porque lo sometan a un impeachment o porque en las próximas elecciones ya no pueda volver a presentarse. Pero creo que Irán estaba llegando al punto de decir, solo estamos perdiendo el tiempo, gastando saliva. Y el nombramiento del general Reza Ey para el alto cargo de asesor principal del Ayatolá en el Consejo Supremo de Seguridad Nacional es una señal de que la paciencia de Irán con las negociaciones se está agotando. Iran's patience with negotiations is running out. Bueno, algunos de los acuerdos por los que podrían estar apostando los iraníes son los que no implican a Estados Unidos, porque como has dicho, no confían demasiado en ellos, y con razón. Ahora, veo a Trump en redes sociales afirmando que Irán nunca mencionó realmente ninguna compensación en ninguna de las negociaciones o conversaciones. Así que resulta muy extraño que los iraníes lo pidan de repente. ¿De dónde sale esto? Pero de nuevo, está el artículo 6 del Memorando de Entendimiento. Deja claro que Estados Unidos y sus aliados deberían poner a disposición $300.000 millones para la reconstrucción de Irán. Así que debió de mencionarse en la negociación, salvo que esto fuera simplemente un regalo muy generoso de Estados Unidos. Pero los iraníes parecen estar apostando por la diplomacia con Omán. Y por supuesto, Omán tiene ciertas limitaciones. Está lo que puede acordar sin el respaldo de Estados Unidos. Pero los iraníes sostienen ahora que están muy cerca de un acuerdo con Omán. ¿Cómo cree que cambiará esto? ¿Introducirá algún cambio o, en esencia, será tan temporal como cualquiera de los otros acuerdos? Yeah, well, it's not going to change anything immediately. No va a cambiar nada de inmediato. Establecerá cuál será el marco de aquí en adelante. Así que podría ver a Irán diciendo, de acuerdo, grabaremos con un impuesto a cada barco que entre en el Golfo Pérsico. Cada barco que entre tendrá que pagar un impuesto. Después, si Omán quiere cobrarles al salir, es asunto de Omán, pero saldrán por el canal omaní. Podría ocurrir.
Creo que Irán quizá no insista en cobrarles dos veces, a la entrada y a la salida. La realidad ahora mismo es que Irán se ha mostrado positivo en sus declaraciones sobre las negociaciones con Omán y muy por cerrar un acuerdo. And they very well could secure a deal. But the key player in this is what's the United Pero la clave aquí es, ¿qué va a hacer Estados Unidos? ¿Va a seguir intentando imponer este bloqueo? Quiero añadir que mientras Estados Unidos intenta imponer un bloqueo, la moral de los marineros estadounidenses en esos barcos que lo están aplicando es absolutamente terrible. La comida es mala, no reciben el apoyo que necesitan en cuestiones como artículos de aseo, días libres, instalaciones para ducharse, aseos que funcionen o lavanderías que funcionen. He tenido trato directo con dos madres distintas. Una era la madre de un marinero y la otra, la madre de un marine. No se conocen entre sí. Me las encontré en contextos diferentes, en lugares distintos. came across them in different contexts, in different places, but they both told the same story about how their Pero ambos contaron la misma historia, que sus hijos habían participado en estas largas misiones de crucero, que habían perdido mucho peso, que la comida que les daban era terrible, insuficiente, etc. Así que, cuando tienes algo así, y no se trata solo de estos dos casos, tenemos más pruebas por parte de las familias de los tripulantes del USS Abraham Lincoln, el portaaviones, que estuvieron en San Diego con el secretario de la Marina la semana pasada. Y vaya si le echaron una buena bronca. De nuevo, las quejas eran por la falta de comida adecuada, la falta de artículos de aseo y la falta de servicios sanitarios básicos. Así que Estados Unidos intenta imponer un bloqueo naval en un momento en que ni siquiera es capaz de cuidar adecuadamente de sus propios marineros. when it's unable to actually properly care for its own sailors. Well, on this. Bueno, sobre la posibilidad de que Trump se retire, de que simplemente se retire. Una de las principales razones por las que no querría hacerlo es que el último paso del memorando de entendimiento son las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán. Y supongo que querría algún tipo de acuerdo. Pero por supuesto, podría volver a la vieja retórica de que todo ese programa ha sido aniquilado. Pero si quiere cerrar esto, ¿cree que aún queda alguna vía posible? Veo que también quiere llegar ahora a este acuerdo con los saudíes, lo que en esencia interferiría en cualquier negociación con Irán. Así que, ¿cómo interpreta usted esta situación? Yeah, it's quite confusing. So if you Sí, es bastante confuso, porque si escuchas a Trump, el estrecho de Hormuz está abierto, ¿de acuerdo? Y Estados Unidos lo controla, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el problema con Irán? Si el estrecho de Hormuz está abierto y Estados Unidos lo controla, ¿por qué Irán es siquiera relevante? Bueno, conocemos la respuesta, Trump está mintiendo. Así que cuando se trata de otras cuestiones, como intentar poner fin a la guerra, intentar retirarse, la única forma de que eso pueda ocurrir al final es que Estados Unidos tendrá que entrar en contacto con la realidad y admitir cuál es la situación real sobre el terreno, cuál es la situación real con respecto a Irán y cuál es la situación con los saudíes. what is the case with the Saudis? And we saw something fascinating last week. Y la semana pasada vimos algo fascinante, yo lo llamo METO, la Organización del Tratado de Oriente Medio, MTO. Pero podemos llamarlo Me Too, una nueva parte del movimiento Me Too. Y este movimiento Me Too implica a Arabia Saudí, Turquía y Pakistán. Esos tres países junto con Egipto ya se reunieron en junio en El Cairo. Y todo esto se produjo después de declaraciones de China y de Rusia. Putin lo dijo en Rusia. Wang Yi, el ministro de Exteriores chino, también lo dijo. Ambos, después de reunirse con el ministro de Exteriores iraní, Arakchi, afirmaron que hacía falta una nueva arquitectura de seguridad en la región. Y ese era el propósito de aquella reunión en El Cairo. And that was the purpose for that meeting in Cairo. Somehow out of that meeting, the other three De algún modo, tras esa reunión, los otros tres decidieron no invitar a Egipto, o Egipto decidió que no quería participar por ahora, sea cual sea la razón. Pero cuando se reunieron en la Meca la semana pasada, Turquía, Arabia Saudí y Pakistán, aquello tuvo un simbolismo histórico y religioso.
Porque si esto hubiera sido simplemente un acuerdo normal entre gobiernos, lo habrían firmado en Riad. No tenían que ir hasta la Meca. La razón por la que fueron a la Meca es su importancia espiritual dentro del mundo islámico. Y pese a algunas críticas iniciales de ciertos legisladores en Irán, los dirigentes iraníes, Ghalibaf y Arakchi, respaldaron ese pacto. Arakchi embraced that pact. And while some speculated that this could have been intended, Y aunque algunos especularon con que esto podría haber tenido como objetivo atacar a los yemeníes, o incluso quizá a Irán, tenemos pruebas claras de ataques yemeníes contra Arabia Saudí. Después de, ya sabe, el pasado septiembre, hubo un acuerdo bilateral entre los saudíes y Pakistán. Oye, si alguien te ataca, te cubrimos las espaldas. Pues bien, incluso después de los ataques yemeníes contra Arabia Saudí, Pakistán no respondió ni se implicó en absoluto. Y luego vimos, de nuevo, ataques renovados después de que los tres firmaran el acuerdo. De hecho, el ministro de Exteriores turco, Fidan, ha sido bastante explícito al decir que esto no pretende ir contra otras naciones musulmanas, insinuando que tiene uno o dos objetivos, Israel y quizá Estados Unidos. Israel and maybe the United States. Really? So you see this even the United States. ¿De verdad? Entonces, esto se percibe incluso en Estados Unidos. Yo pensaba que sí. Ir contra Irán parecía muy poco probable, sencillamente porque, sí, probablemente a los saudíes no les importaría contar con alguna defensa colectiva frente a Irán, pero con los pakistaníes no lo veo. Y sí, también con Turquía. Simplemente di por hecho que tienen sus propias, bueno, no lo di por hecho. Sé que tienen sus propias motivaciones para hacer esto. Pero pensé que, idealmente, en el FOREDU, esto worka bord, den corridormang, en es nummer till, en underarkitektur de suite inclusiva, que busquets que members rumamre de vords gralipchas. Instead of taking on this block politics. That being said, Dicho esto, si ven que la posición de Estados Unidos en la región se debilita, tampoco conviene que haya un vacío demasiado grande. Como has dicho, podría ser un intento de permitir en esencia que entre algo nuevo y llene ese vacío para evitar la inestabilidad. Si ese es el caso, si se trata de sustituir a Estados Unidos, cuya presencia en la región está en declive, no me sorprendería que los iraníes lo vieran con buenos ojos. Pero, ¿crees que realmente puede utilizarse contra Israel? but do you think it could actually be used against Israel or? Yeah, well, I do for this reason. Sí, bueno, Israel has por este directly motivo. threatened, Israel ha amenazado directamente a Turquía and, y básicamente ha dicho, cuando acabemos con Irán, iremos a por vosotros. No creo que fuera una amenaza vacía. No creo que fueran simples bravuconadas por hacer bravuconadas. O al menos los turcos tienen que tenerlo en cuenta como una amenaza seria. Así que ahora con este acuerdo, porque de otro modo Turquía se había quedado atrás. Decían, bueno, somos un país de la OTAN. Si Israel nos ataca, seguramente se activará el artículo 5 y los demás países de la OTAN acudirán en nuestra ayuda. Y creo que miraron a su alrededor y se dieron cuenta de que no, de que eso no iba a ocurrir en absoluto. Así que tenemos que asegurarnos apoyo para nosotros como nación musulmana. Y al firmar este pacto con Pakistán y con Arabia Saudí, Turquía obtiene de hecho una especie de capacidad nuclear de facto a través de Pakistán. Y Pakistán ha prometido proteger, compartir y defender a Turquía en ese terreno. Así que esto lo ha llevado a un ámbito completamente nuevo. So this is, yeah, this has pushed it into a whole new arena. Yeah, well, Excuse me. well, certainly would be. Sí, bueno, sin duda sería una buena idea para la región. Ya sabe, si no quieren ser estados de primera línea de una potencia hegemónica en declive, no es una posición ideal que ocupar. Es una posición muy vulnerable, añadiría. Pero sí quería preguntarle, si Estados Unidos decide ahora volver a intentar la opción militar contra Irán, si lanza ese gran ataque del que Trump sigue amenazando, quiero decir, oscila un poco entre vamos a alcanzar un gran acuerdo, un acuerdo estupendo, y vamos a arrasar toda esta nación. Va cambiando un poco entre una cosa y otra. Pero si quisiera volver a la opción militar, no digo que tuviera sentido, pero ya lo ha hecho antes. Incluso después del memorando de entendimiento, decidió volver a atacar a Irán. After the MOU, he decided to go back at attacking Iran.
didn't make much sense then either, but here we are. Tampoco tenía mucho sentido entonces, pero aquí estamos. Así que las intenciones de Trump son difíciles de evaluar, pero es más fácil hacerse una idea de sus capacidades. ¿Cuál es ahora la situación en Estados Unidos? Porque estamos oyendo mucho que las reservas de armas se están agotando. Por supuesto, Trump amenaza con perseguir y encarcelar a cualquiera que haga esta afirmación, lo cual no inspira confianza. Pero, ¿cuál es ahora la situación en Estados Unidos? Porque esto no solo afecta a Irán, también afecta a la guerra contra Rusia. Y de hecho, si Estados Unidos necesita realmente librar una guerra que no sea una guerra elegida, sino una guerra necesaria, podría necesitar estas armas. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Qué opciones quedan ahora? ¿Con qué queda para combatir a Irán? What is the option now? What is left to fight Iran with? Yeah, that's the problem, the weapons shortage. Sí, ese es el problema, la escasez de armamento. A finales de la semana pasada recibí indicios de militares en activo, de gente que está sirviendo actualmente en las Fuerzas Armadas, de que aunque habían desactivado algunas de las células de planificación y ejecución, parecía que volvían a activarse. Y quienes pensaban que iban a tener un fin de semana largo libre decían, Dios mío, volvemos. Así que parecía que estaban planeando lanzar nuevos ataques. Ahora bien, hoy diría que el riesgo de eso se ha disipado. No significa que no pueda volver rápidamente, pero por el momento no estamos viendo el tipo de actividad que normalmente habría si una acción militar fuera inminente. Ese es el primer punto. Pero Estados Unidos tienen un problema con los minerales de tierras raras. 78% of the weapons that the Department of Defense produces. El 78% de las armas que produce el Departamento de Defensa depende de 4 minerales específicos de tierras raras y del wolframio. Y resulta que, ¿quién controla esos minerales de tierras raras, esos 4 y el wolframio? China. Y China ha impuesto restricciones a su exportación para fines militares. Eso significa que, por mucho que Estados Unidos quiera fabricar nuevas armas o reponer las reservas de sistemas de armas existentes que se han agotado, no puede. Y no puede porque China controla ahora la cadena de suministro y ha dicho, ¿queréis fabricar armas que vais a usar contra nosotros? No somos suicidas. No, eso no va a pasar. Así que han cerrado esa vía. Y esta es la verdadera desconexión. Estados Unidos nunca ha asegurado sus propias líneas de suministro, sus cadenas de suministro, y ahora está sufriendo las consecuencias. Básicamente, es siendo rehén de China. It's basically being held hostage by China. Well, I'm glad you mentioned China because Bueno, me alegro de que menciones a China, porque si ahora vemos debilitada la posición de Estados Unidos en la región, es difícil esquivar este hecho. No hay manera de que Estados Unidos recupere su antigua posición cuando todo esto termine. ¿Cuál será el papel de China y, ya que estamos, de Rusia? Porque sé que ambos han intentado adoptar un enfoque más equilibrado en la región. Es decir, no construir una política de bloques. De hecho, China impulsó hace algunos años una mejora de las relaciones entre los saudíes y los iraníes, simplemente para poder trabajar con ambas partes con menos fricciones. Y de hecho, Rusia, después de sus operaciones militares en Siria, ve ciertos beneficios en que esto haya llegado a su fin, porque en cierto modo dificultaba las relaciones con muchos de los estados del Golfo. Así que ahora esperan que haya más equilibrio en el futuro. Es decir, trabajar tanto con Irán como con los estados del Golfo. Ahora que la posición de Estados Unidos se está debilitando, no es que hayan desaparecido, pero uno sin duda se prepararía para, ya sabe, mira de dónde sopla el viento y empieza a ajustarse. ¿Cómo ve que los chinos y los rusos se están adaptando a este nuevo entorno? Porque todavía no está claro hacia dónde va esto, pero sí sabemos que no va a ser lo mismo. Bueno, ya hemos visto que Rusia ha dado un paso en esa dirección.
Fue ayer cuando se reunió en Moscú, o anteayer, con Ahmed al-Sharaa, antes conocido como al-Jolani, líder de Hayat Tahrir al-Sham y ahora el aparente presidente de Siria. Sirios y rusos negociaron un nuevo acuerdo sobre la presencia y el control de Rusia en las bases tanto navales como aéreas. Y la reunión pareció bastante cordial, muy amistosa. Y al-Sharaa, a quien se percibía como una herramienta de Occidente, una herramienta de Turquía o Turquía, ahora está abriendo otras vías. No se está limitando a una sola línea, ni haciendo únicamente lo que Estados Unidos le pediría. Así que bueno, se ha producido un giro interesante. China sigue firmemente en el bando de Irán y también junto a Rusia. De hecho, hace apenas una hora más o menos, China lanzó una condena muy contundente contra la amenaza del gobierno estadounidense de imponer nuevos aranceles a países como China si compran petróleo ruso. Y están diciendo no pueden hacer eso, y si lo hacen, lo van a pagar, tomarán represalias. Así que Estados Unidos se está topando rápidamente con el límite de su poder al usar sanciones y va a pensar que a través del petrodólar puede coaccionar a ese otro país. Via the petrodollar, it can coerce these other countries. This is what China and Russia both saw clearly. Esto es lo que China y Rusia vieron claramente hace 4 años, justo después del inicio de la operación militar especial y de la imposición de sanciones occidentales adicionales, la congelación de activos, el robo de dinero que estaba en bancos occidentales. Y se dieron cuenta de que tenían que construir un sistema que los aislara de ese tipo de presión. Y eso es exactamente lo que han estado haciendo. Y ahora está Irán. Estados Unidos intenta ejercer presión económica sobre él, pero Irán ha salido de esa esfera en la que dependía totalmente de los mercados financieros estadounidenses. Está comprando con moneda china y rusa lo que necesita. Está aceptando pagos principalmente en moneda china por los productos que vende. Y sus relaciones comerciales tanto con Rusia como con China, que apoyaron las sanciones del JCPOA contra Irán, ahora han rechazado firmemente todo eso y siguen manteniendo sólidas relaciones económicas con Irán. Rusia llega a través del Mar Caspio. China llega por ferrocarril hasta Tayikistán, por rutas aéreas desde China y también a través del puerto de Pakistán. Y desde ese puerto hay rutas por carretera que van directamente a Irán. Así que, aunque al principio hablamos de que Scott Bessent está desesperado por intentar dejar a Irán económicamente paralizado, Irán tiene hoy muchas más opciones disponibles que hace 2 años. No, desde luego. Y creo que ese es el error clave, tanto en la guerra contra Irán como en la guerra contra Rusia. Es decir, tradicionalmente, el interés de la potencia hegemónica marítima ha sido mantener divididas a las grandes potencias de Eurasia. En Europa, históricamente, tanto los británicos como los estadounidenses querían mantener separados a alemanes y rusos, para asegurarse de que no surgiera una potencia central capaz de desafiar al hegemón en la periferia marítima. Pero ahora se repite la misma lógica de Kissinger, que quería mantener separados a los soviéticos y a los chinos. Sin embargo, ahora tienes a esos 3 actores clave que equilibran el poder de Estados Unidos en el continente euroasiático, los rusos, los chinos y los iraníes, acercándose entre sí. Parece algo sobre lo que los historiadores escribirán durante bastante tiempo, lo insensato que ha sido todo esto. Pero hay un país que al parecer lo está llevando aún más lejos: Ucrania. Es decir, durante un tiempo pareció, por la retórica de Zelensky, pero también por sus acciones al atacar un buque iraní y matar a uno de sus marineros, que podría estar apostando por vincular la guerra de Ucrania con la guerra iraní. Quiero decir, sí, para los ucranianos supondría muchos más quebraderos de cabeza ponerse a malas con Irán. Pero por otro lado, si el objetivo clave de Ucrania para salvar la situación es involucrar más profundamente a Estados Unidos en la guerra, entonces ofrecerse en esencia como un representante estadounidense contra Irán sería muy bien recibido.
Y de nuevo, este corredor entre Rusia e Irán pasa también en gran medida por el mar Caspio. Así que Ucrania tiene ciertas capacidades. Quiero decir, ahora es la plataforma de lanzamiento de la OTAN contra Rusia. Entonces, ¿cree que esto se disipará o Serdar y Siespersdrattor se fusionen en una grande? Well, in a way, I'd say they've already merged. Bueno, en cierto modo, diría que ya se han fusionado en lo que respecta al empleo de sistemas de armas estadounidenses en ambos escenarios y al descubrimiento de que Estados Unidos dispone de unas reservas de armamento muy limitadas. Estoy bastante seguro de que ni los rusos ni los chinos anticipaban que las existencias estadounidenses fueran tan frágiles, tan vulnerables a agotarse, que es, de hecho, lo que ha quedado de manifiesto. Así que creo que tanto los rusos como los chinos habían dado por sentado que Estados Unidos tenía mucha más profundidad estratégica. Y lo que han puesto al descubierto la combinación de la guerra en Ucrania y la guerra en Irán son las enormes limitaciones militares de Estados Unidos. No tiene la capacidad industrial que tuvo en su día y que Rusia y China sí tienen para reponer munición. Munitions. In fact, it looks what is exposed to the United States is so De hecho, lo que esto ha puesto de manifiesto es que Estados Unidos es muy vulnerable, tan dependiente de China y en menor medida de Rusia, que no puede operar de forma independiente. Es una potencia dependiente. Así que creo que ese ha sido uno de los aspectos que han resultado sorprendentes, cómo se integraron los dos teatros. Pero ahora hemos visto que por parte de Rusia han intensificado drásticamente su ofensiva. Están atacando desde el aire con misiles de crucero, drones y bombas objetivos clave en Kiev y en otras partes de Ucrania. Pero ahora han cerrado el Mar Negro y por tanto han bloqueado de facto Ucrania. Su único acceso a suministros esenciales será por tierra, a través de Hungría, Rumanía y Polonia. Key supplies will be overland through Hungary, Romania, Poland, and frankly that makes those shipments even more vulnerable. Y francamente, eso hace que esos envíos sean aún más vulnerables desde la perspectiva rusa, al uso de drones contra ellos y, si fuera necesario, de misiles balísticos de corto alcance. Y luego está la forma en que Rusia ha lanzado su ofensiva terrestre contra Ucrania. Así que, en ambas situaciones, tanto si hablamos de Ucrania como de Irán, Estados Unidos no se enfrenta a una situación en la que tenga opciones militares buenas y claras. Vale, podemos hacer esto y quizá detener a los rusos o detener a los iraníes. No. En ninguno de los dos casos tienen opciones viables. Creo que ese ha sido el mayor shock tanto para el estamento militar como para los dirigentes políticos. Supongo que, hablando de cálculos terriblemente erróneos y de que los rusos ahora están intensificando mucho su actuación, parecía que, en el Kremlin ha habido mucha presión sobre Putin durante los últimos 4 años y medio para que impusiera un bloqueo a Ucrania. Ese puerto, especialmente Odessa, que es tan importante para mantener a Ucrania a flote, también es extremadamente vulnerable. Pero como sabemos, India y otros países del sur global presionaron mucho a Putin para que no interrumpiera el comercio internacional, especialmente el de los productos agrícolas, que dependen en gran medida de ser exportados a través de estos puertos ucranianos. Pero esto durante mucho tiempo provocó bastante, yo diría que cierta frustración dentro de Rusia. ¿Por qué no lo haces? Well, I would say some frustration within Russia that, well, why aren't you doing this? So, but, Putin has to... Pero ya sabe, Putin tiene que tener en cuenta todo eso. Hay muchas consideraciones que hay que equilibrar. Pero lo interesante ahora es que Ucrania, respaldada por la OTAN, inició esta enorme campaña de ataques en profundidad durante 40 días dentro de Rusia. Y de nuevo, recuerdo que todos nuestros medios celebraban cómo atacaban a todos esos buques civiles rusos en el Mar de Azov y en el Mar Negro. De repente, toda esa presión y esa contención sobre Putin han desaparecido. Quiero decir, ¿se imaginan al ministro de Exteriores de India llamando a Rusia y diciendo, no tomen represalias?
Ya no hay presión. Y ahora vemos esta respuesta brutal. Y bueno, de nuevo, el bombardeo de Kiev es bastante despiadado, pero el bloqueo de Odessa, esto es bastante paralizante. No solo los militares, porque reciben muchas armas a través de estos puertos, muchas armas. También la economía. Esto va a ser un desastre. Y todo esto está ocurriendo antes de que llegue el invierno, con todos los problemas energéticos. La lista sigue y sigue. Pero ahora vemos propuestas que llegan desde Turquía, simplemente un alto el fuego, o abrir otro corredor de grano, una pequeña ruta tanto para los rusos como otra para los ucranianos, que no deberíamos atacar. Me doy cuenta de que siempre se pide una solución diplomática cuando las cosas le van mal a la OTAN. ¿Pero cree que eso es una posibilidad? Porque tanto los ucranianos como los rusos se beneficiarían de que estas rutas estuvieran abiertas. Russia's done being the nice guy. No. Rusia ha terminado con eso de ser el bueno. Ya sabe, recordemos algo de antes de su época. El rockero Alice Cooper tenía una canción, No More Mr. Nice Guy. Ese será el himno de Rusia. Se acabó el señor buena persona, se acabó el señor impecable. No van a darle a Ucrania ni un ápice de alivio. Van a mantener la presión con mayor intensidad cada día que pasa. Y van a destruir cada vez más infraestructuras. Hay una manera de actuar. There's a way to end this now. And frankly, the only reason Y francamente, la única razón por la que no actuaron antes contra Odessa y cerraron el Mar Negro fue porque, ya sabe, Putin sigue siendo de la vieja escuela en lo referente a los acuerdos. Bueno, acordamos con la ONU que les dejaríamos salir. Pero ahora han dicho, no, se acabó eso de ser los buenos. Y creo que es una amenaza que ha aterrorizado a los ucranianos, porque ahora han perdido de verdad una vía fundamental tanto para sacar al extranjero dinero robado, como para recibir ayuda exterior y sistemas de armas, además de alimentos del extranjero. Así que esto lo cambia todo. This is a game changer. Sí, bueno, si yo estuviera sentado en el Kremlin, mi principal preocupación después de estos 4 años y medio sería el dominio de la escalada que en la práctica se ha cedido a la OTAN. Es decir, aparentemente pueden escalar sin que Rusia tome represalias. No temen ninguna. Sí, así que la disuasión se ha debilitado. Obviamente la OTAN ya no teme a Rusia. Y también hay dominio de la escalada, en el sentido de que de repente la propuesta es, vale, hagamos una campaña de 40 días contra Rusia, bombardeando cada día objetivos civiles en la retaguardia profunda. Miramos los medios, y hay cierta celebración porque han volado otro almacén de wild berries. Y entonces, claro, empieza la represalia rusa, las cosas van mal, pero de repente oímos, sí, diplomacia, pongámosle fin. No salió como queríamos. Si los rusos aceptan esto, en esencia le están diciendo a la OTAN y a Ucrania, vale, si escaláis cuando queréis, entonces podéis decidir cuándo desescalamos nosotros. Quiero decir, si le entregas ese poder a tu adversario, ¿por qué iba a contenerse? Y creo que los iraníes han llegado a la misma conclusión. ¿Por qué deberían decidir los estadounidenses cuándo escalamos y cuándo desescalamos? ¿Por qué no podemos atacar Jordania? ¿Pero crees que este es más o menos el cálculo? Porque no lo sé. Tengo la sensación de que algo está cambiando tanto en Irán como en Rusia. Sí, de hecho, se puede defender esa idea. Los sectores más duros son ahora quienes marcan la política. O ya sabe, Lavrov ha sido realmente feroz en sus críticas a Estados Unidos. Así que militarmente van a aplastar a Ucrania. Y luego les dijeron a los estadounidenses, manteneos al margen, salid de Kiev. Si os quedáis en Kiev, podríais morir. Y lo mismo que estamos viendo con Irán, con Rezaei, ya sabe, el general de división que fue uno de los primeros. Fue un comandante muy joven de la Guardia Revolucionaria iraní en 1981-82. Y puedo identificarme con él.
Tiene mi edad, así que tiene 71 años. Yo sostengo que no parezco tan machacado como él. Parece que le han dado mucha caña y luego lo han dejado tirado. Pero aún así, tiene muy claro que no vamos a negociar solo por negociar. Y si negociamos, Estados Unidos tendrá que presentar condiciones concretas. De lo contrario, estaremos perdiendo el tiempo. Y ahí es donde está Irán ahora. Están preparados para una pelea si llega el caso. Están preparados para negociar si Estados Unidos va en serio. Pero hasta ahora no han visto ningún indicio de que Estados Unidos vaya en serio. Bueno, supongo que también es un problema por parte de Europa. Nunca hablan de paz, hablan de derrotar a Rusia. Eso es en esencia la nueva paz. Pero, en el caso de Estados Unidos, ¿ve usted algún último esfuerzo nuevo por negociar? Porque de nuevo, los europeos realmente querían cerrar por completo las conversaciones después de Anchorage, y le estaban vendiendo con mucha insistencia a Trump la idea de que, bueno, ya sabe, deberíamos cambiar un poco el campo de batalla. En esencia, sacar su Biden interior y, ya sabe, debilitar a los rusos. Así podríamos conseguir un acuerdo mejor y, en esencia, meter más a fondo a Estados Unidos en esta guerra. Pero parece que Trump se lo ha creído. Ya sabes, toda esa campaña mediática de la marea ha cambiado. Y hasta vimos a Marco Rubio sosteniendo que, ya sabes, los ataques en profundidad dentro de Rusia, que las cosas han cambiado ahora y que quizá Rusia sea más flexible en el futuro. Bueno, ahora que Ucrania está siendo devastada por esta nueva implacable campaña del lado ruso, de repente vemos algunas conversaciones. Bueno, quizá deberíamos retomar las conversaciones con los rusos otra vez. Al parecer, ya es hora. Así que, ¿cómo crees que los rusos los recibirán esta vez? Porque ahora consideran, por lo que me llega desde Moscú, que todas las conversaciones de Anchorage son tan serias como lo fue el memorando de entendimiento con Irán. Es decir, no es diplomacia real. Son solo tácticas para conseguir una pausa cuando te conviene, ya sabes. Ahora llegan informaciones desde Pakistán que dicen que Estados Unidos e Irán han alcanzado algún tipo de acuerdo. Bueno, ya veremos. He oído eso antes y luego resulta que no era nada. Los sacrificios, las concesiones que Trump tendría que hacer para lograr un acuerdo con Irán, en mi opinión, son demasiado gravosos, demasiado costosos para él. Por otra razón también, su propio orgullo. Le resultaría muy difícil hacerlo. Pero eso no quiere decir que no vaya a hacerlo, porque creo que otro de los factores, y lo mencionamos antes, es el panorama económico mundial. Está empeorando. Y a medida que empeora, las perspectivas de Estados Unidos también empeoran. Y Trump tiene la vista puesta en las elecciones de mitad de mandato, que están a 2 meses y medio, y no puede permitirse que estalle un soplete económico en Estados Unidos. Lo está arrasando todo. Pero francamente ese riesgo está ahí, y creo que tiene preocupados a la Casa Blanca y al secretario del Tesoro. Mientras tanto, tanto en Rusia como en Irán, se escucha mantienen una línea firme y dura, no a quienes defienden algún tipo de concesión o dicen que hay que ir más despacio. No, ninguna concesión. Hay que rematarlo. Hay que lograr la victoria. No dejo de ver a periodistas tan sorprendidos de que, con los iraníes, ahora parezcan tan inflexibles. Habrías pensado que después de todos estos bombardeos, habrían sido más conciliadores. Se ve la misma retórica contra Rusia. Oh, no parece que Rusia quiera la paz. Mirad con qué brutalidad están respondiendo. Quiero decir, es como si se hubieran creído su propia propaganda, que si simplemente llevamos a cabo suficientes ataques en profundidad contra Rusia, de algún modo ahora serán más conciliadores en lugar de menos. Y no creo que valoren, que ya sabes, todo ese discurso sobre que Irán es esto, que unos radicales mulás controlan el país, o que Putin es un dictador. No creo que aprecien las dinámicas internas de estos estados.
Como usted sugiere, los halcones, por así decirlo, los que quieren políticas más duras contra Estados Unidos y Occidente, ven confirmada una y otra vez su postura, que esto es una agresión, que no hay una vía diplomática, que todo es engaño y que lo único que traerá la paz es la victoria y humillar al adversario. Quiero decir, es una señal horrible la que se está enviando, pero parece que eso es lo que estamos haciendo en este momento. En fin, ¿tiene alguna reflexión final antes de terminar? Anyways, do you have any final thoughts before we finish off? Yeah, just keep. Sí, basta con estar atentos a las noticias económicas, porque creo que ahí es realmente donde va a estar la clave. Eso podría impulsar una decisión rápida o llevar a una nueva escalada de los combates. Escalation in the fighting. Sí, desde luego, se avecina un desastre. Bueno, como siempre, muchas gracias y espero volver a verte pronto. All right, my friend. De acuerdo, Menes Gómez, y perdone sobre confusión de antes. Rezas que no vuelva a ocurrir. And I hope.